Una constante en las leyendas sobre cerros es la existencia de entradas a pueblos encantados o de otras dimensiones, lugares donde se dice que hay abundancia de tesoros y hermosos jardines con todo tipo de árboles frutales. A veces se dice que solamente los de corazón puro y sin avaricia son quienes pueden lograr entrar. Algo así le ocurrió a Juanito y a un arriero vecino del poblado de Tacota, en las leyendas del Cerro de Tolimán y del Pueblo Encantado, ambas de Jalisco. Por otro lado, cuando vas de viaje, ¿a quién te encomiendas? ¿Sabías de la existencia de San Cristóbal, el santo patrón de los viajeros, sean peregrinos, barqueros o conductores? Y mejor aún, ¿sabías que era un gigante? Lectores trotamundos, bienvenidos a un video más de la sección Herencia Ancestral, leyendas, mitos y relatos paranormales. Y hoy sábado 29 de marzo terminaremos con las leyendas de Jalisco, para continuar el próximo sábado con otro estado de la República Mexicana. Así que sin más preámbulos, sigamos conociendo las leyendas de Jalisco. El Cerro de Tolimán. A mediados del siglo XIX, en la región ubicada entre Unión de San Antonio, San Julián y San Diego de Alejandría, tierras que pertenecían a la primera, se levantaba una magnífica hacienda llamada del Vallado. La gente que vivió muchos años allí relató a sus descendientes esta leyenda, sin saber con precisión cuándo ocurrió. El escenario fue una de las laderas de la elevación, caprichosamente natural, parecida a un cono invertido, conocida como Cerro del Tolimán. Sucedió que un día llegó a la hacienda, sin saber de dónde, un niño vagabundo vestido con harapos, pidiendo algo de comer y dónde pasar la noche. A todos sorprendió que en medio de su andrajosa figura resaltara su educación para con todos. Dijo llamarse Juanito y fue el encanto para todos. Por eso se quedó a vivir en ese lugar. Nunca le faltó techo donde dormir y plato que comer. Él, a cambio, daba todo de sí. Fue tal su dedicación que en la misma hacienda le dieron trabajo, un rebaño de ovejas para el cuidado y pastoreo. Desde muy temprano se levantaba para sacar a las ovejas. Las pastoreaba con maestría entre los alrededores de las fincas, en el pasto tierno de los valles. Siempre las cuidaba de los coyotes. Tal era su esmero en esto que jamás le faltó un animalito. Sus patrones estaban tan contentos que nunca llegaron a arrepentirse de haberlo acogido. A donde llevaba a los corderos era a los llanos de San Rafael, y desde allí, sentado bajo un fresno, veía cómo se alzaba el Cerro de Tolimán. «¿Cómo me gustaría ir allá?», solía pensar. Pero con el tiempo lo único que consiguió fue ascender en las labores de la hacienda. Ahora era el mozo de la casa grande. Como ya era una costumbre, casi todos los días trabajaba, teniendo como único día de descanso los domingos. En ese día salía a caminar por el campo, llegando a veces muy cerca del Cerro del Tolimán, y ahí, en la vera del camino, veía pasar a las personas que iban a San Julián. «¿A dónde va, don Cipriano?», les llegaba a preguntar, porque a decir verdad era un jovencito que se daba a querer con facilidad, de modo que todos los que por ahí pasaban lo conocían y respondían con cordialidad. Las respuestas de los transeúntes dejaban en la mente de Juanito la ansiedad de conocer el poblado e ir a misa, ya que la gran mayoría, por ser domingo, solía decir «voy a misa», y se decía «todos los que van a San Julián van a misa». Un día domingo, tan absorto estaba en sus pensamientos que no vio que a lo lejos venía apoyándose en un bastón un anciano. Su paso era lento y trastabillante. Estaba encorvado. Cuando llegó junto al mozalbete, le preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Juanito». Y como por arte de magia, el niño comenzó a contarle al anciano su deseo de ir a la cumbre del cerro y de paso
a misa al poblado más cercano. El anciano, con una profunda mirada que se cruzó en los ojos vivaces del niño, tocándole el hombro, le dijo: «Yo te voy a cumplir todos los deseos». Juanito se puso de pie y caminó al lado del anciano sin dudar un momento. Caminaron por largo rato, hasta que el anciano hizo que las rocas del cerro se abrieran como dos portones naturales. Niño y anciano comenzaron a bajar por una escalinata sin fin. A su paso, Juanito veía asombrado muchos objetos de valor que estaban a los lados de las gradas. Por fin, una pequeña capilla los esperaba. En el acto, un sacerdote inició la misa y dentro de su corazón, el niño sentía con satisfacción que sus deseos se habían cumplido. Tan deslumbrado estaba el muchacho con tanta cosa bonita, que no se dio cuenta cuando tomó 2 manzanas y las guardó casi por instinto en su morral. Como bajaron, subieron la escalinata hasta la puerta de entrada. Juanito iba alegre, pensando en que les platicaría todo su aventura. Ya cuando iba descendiendo del monte, volteó y vio a lo lejos al anciano, quien con la mano se despedía. Cuenta la leyenda que como por arte de magia, el anciano, la entrada a la montaña y todo el interior de esta desaparecieron. De inmediato Juanito regresó a la hacienda del vallado, pero ya era muy tarde, tanto que su patrón lo reprendió por su larga ausencia. El niño le contó todo, pero nadie le creía. Entonces vinieron a su mente las manzanas que había echado al morral, y al sacarlas se quedaron sorprendidos, porque eran de oro macizo. «¿De dónde las sacaste?», preguntó el patrón. «De la cueva del Cerro del Tolimán», contestó Juanito, firme de lo que venía diciendo. Y desde ese mismo instante, se dice, no faltan grupos de personas que buscan en la región la entrada al Cerro del Tolimán, donde se afirma todavía quedan cuantiosas riquezas. El pueblo encantado. Hace muchos años el majestuoso cerro de la Tetilla estuvo habitado por valientes chinacos, más tarde por aguerridos revolucionarios y finalmente por bravos cristeros. En este sentido, es una región llena de historia, pero también de misterio, sobre todo porque aquí se levantan las ruinas de lo que fue un pueblo. Tal vez por eso se dice que en las noches de luna llena, espíritus como el de Simón Gutiérrez, el indomable chinaco, o el de Julián del Real, el guerrillero revolucionario, vagan. Todo comenzó en esos tiempos en los que el ferrocarril todavía no pasaba por ahí, y en que los habitantes de los poblados, desde Autlán de la Grana, hoy de Navarro, Puerto de Peñas, actualmente Puerto Vallarta y Mascota, así como otros sitios intermedios del occidente de Jalisco, para transportarse de sus lugares de origen a la ciudad de Guadalajara, lo hacían a lomo de mula, a caballo y en última instancia en un paciente borrico, quien debían forzar su paso por Ameca, entonces único camino. Aquella ocasión un vecino del poblado de Tacota, arriero de oficio, joven bien parecido, alto, fornido, valiente y emprendedor, haciendo su viaje habitual, se detuvo para descansar y permitir que los animales tomaran agua. Como ya era costumbre que tardara en el viaje, esa vez iba cargado de una suculenta merienda. Mientras se encontraba calentando los frijoles, de la espesura del bosque salió una bella joven de tez apiñonada. Cuando llegó junto al arriero, hizo una ligera inclinación a manera de saludo, y sin más se puso a llenar su cántaro del preciado líquido del manantial, el cual brotaba al pie de un encino roble, donde bebían los cansados animales. Ya se disponía a retirarse, cuando el joven arriero, picado por la curiosidad y la admiración que le había provocado aquella solitaria beldad, emocionado le preguntó si no le daba temor caminar sola por el bosque, tan poblado de tigrillos y de bandoleros. Ella amablemente le contestó que no, que el pueblo donde vivía no estaba lejos, que a ella se le permitía una sola vez al año salir a llevar agua de la fuente, guiada por la esperanza de encontrar un hombre decidido y valiente
que fuera capaz de romper y acabar con el encantamiento que pesaba sobre su pueblo y sus habitantes. Todo esto le sonó muy extraño al joven arriero, pues conocía el cerro como la palma de su mano y sabía que los poblados más cercanos eran Quila, el Tezcalame, el Magistral y su pueblo de Tacota. De ahí no había otro y menos que corriera el rumor de que estuviera encantado. Sin embargo, y ya pensando que estaría bromeando, le manifestó que él estaba dispuesto a luchar por terminar de una vez por todas con el misterioso encantamiento, siempre y cuando ella le dijera qué debía hacer. La joven le dijo que la siguiera en silencio hasta el pie del picacho que estaba en la cima del cerro. Al llegar al frente del peñón, estaba la entrada de una amplia cueva en la cual se adentraron tanto que en un momento se vieron envueltos por la oscuridad más completa que duró unos cuantos segundos, porque luego vino la claridad de un día luminoso y a su vista apareció el panorama de un hermoso valle con un pueblo al centro. Aquel sitio lucía realmente encantador. Estaba rodeado de huertas cultivadas con gran variedad de árboles frutales y primorosos jardines que lucían delicadas y perfumadas flores. Al llegar a la casa de la joven, que más parecía un palacio que una casa habitacional, ella, rompiendo el silencio que durante el recorrido habían guardado, le indicó al arriero que mientras entraba a su casa a dejar el cántaro, él se dedicara a cortar la fruta que más le gustara, advirtiéndole que allí no la probara, sino hasta que estuviera de regreso en su casa, donde debía comerla toda el mismo día. Sin pensar bien en lo que le decía, el arriero entró a las huertas y cortó unas 2 docenas de naranjas. Cuando regresó, la joven añadió que para lograr el término del encantamiento de su pueblo, debería cargarla, además, sobre sus espaldas y llevarla hasta la casa que tenía en Tacota. Le advirtió que durante el trayecto iba a escuchar tropeles, como si cientos de furiosos enemigos, montados a caballo, fueran tras de ellos queriendo darles alcance, además de una gritería espantosa y una de improperios como para sacarlo de sus casillas, pero que él debería caminar sereno, sin voltear atrás. Esto último, de no voltear hacia atrás, era muy importante, porque de ello dependía el éxito de la encomienda, pues para nada debería de verla. El arriero, animado del mejor de los propósitos y sintiendo un tierno afecto por la joven, la cargó sobre su espalda y emprendió el viaje hacia su domicilio en Tacota. Apenas salió el joven de aquel pintoresco valle cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Sintió una rara sensación de fuerte temblor de tierra. Luego el cielo se cubrió de negros nubarrones. Además, los relámpagos y los truenos se sucedían sin interrupción. Más adelante se oyó un espantoso tropel con un ensordecedor choque de espadas y machetes, así como una ininterrumpida serie de detonaciones de armas de fuego, como si se estuviera librando un fuerte combate, y finalmente una de injurias que lo herían en lo más íntimo de su amor propio. Como pudo, siguió caminando hasta su casa. Al abrir la puerta y luego cerrarla tras de sí, volteó involuntariamente a ver a la joven. Ella desapareció al instante. Al arriero le quedó solo el recuerdo de la bella joven y del pueblo encantado. Dicen los que llegaron a conocer al arriero que las naranjas que llevaba en el morral eran en realidad esferas de oro puro, con lo que pudo vivir el resto de sus días sin preocupaciones, contando a todo el que se dejara el relato del pueblo encantado. La huella gigante. Al poniente de Mexticacán, Jalisco, por el antiguo camino que va a Tepetiltic y al Llano Grande, se puede observar una enorme huella que, según los lugareños, dejó plasmada a un gigante. Todo ocurrió hace bastante tiempo, en el año de gracia de 1563. La población era llamada Nochtitlán
y para entonces la gran mayoría estaba convertida al catolicismo. Por eso se encontraban en plena festividad del Domingo de Ramos. Después de misa, estaban hechos los preparativos para despedir a 4 familias de origen español, que debían partir hacia un lugar llamado Mezquiquicán, a 3 leguas y media rumbo al sureste, donde había un valle fértil con agua suficiente. Allí poblarían en adelante. El primero que tomó posesión fue don Zenobio. Enseguida, siguiendo el mismo rumbo y camino, se estableció don Nicolás. Otra de las familias pioneras llegó a trabajar una pequeña labor de riego al margen del río de Acacico, muy cerca de Nangué de Viñas. La última, a mayor distancia, inició su hacienda en el rincón de Santa María. Pasado algún tiempo, la fortuna ayudó en grande a don Zenobio y a don Nicolás. Sus tierras producían en abundancia. Los rebaños de ganado vacuno y caprino se reproducían como benditos, y sus familias pródigas y de buen parecer trabajaban de sol a sol para ayudar a sus padres, que anhelaban una riqueza sin límite. Lo único que empañaba la vida de ambos era que, siendo vecinos y de la misma nacionalidad, tenían puntos de vista diferentes en el modo de creer, en cuestión de fe. Don Zenobio era devoto del santo Santiago, y don Nicolás se encomendaba a San Cristóbal, protector de los viajeros. Sin duda, eran víctimas de un malentendido y la rebeldía los llevó cada día al enfrentamiento ideológico religioso, haciendo su presencia la mala voluntad entre ellos y sus familias. Así, el odio crecía e iba invadiendo sus corazones a tan alto grado que en varias ocasiones estuvieron a punto de reñir a brazo armado. Al parecer, no había fuerza sobre la tierra que pudiera conciliar a tan convencidos caballeros de sus ideales cristianos, y lo que vino a endurecer más las tensas relaciones de dichos vecinos fue que uno de los hijos de don Nicolás, el primogénito y de buen parecer, inició la conquista amorosa de la doncella más hermosa y recatada de toda la región, que resultaba ser hija del vecino incómodo. Su nombre era Virginia, quien además de bella, correspondía a las pretensiones amorosas de Aníbal, pero como era de esperarse, tuvieron que verse a escondidas. A pesar de todo, Virginia y Aníbal juraron amarse. Después de sufrir todo tipo de regaños y menosprecios, los firmes enamorados lograron que sus padres aceptaran platicar, con el fin de llegar a un acuerdo en sus diferentes formas de pensar. No muy convencidos, los vecinos acordaron reunirse en los linderos de sus haciendas, donde bajo las sombras de un mezquite buscarían encontrar la solución de sus disputas. Las cosas no resultaron como los jóvenes querían, y al calor de los insultos vino el desafío. Los hombres decidieron declararse la guerra a muerte entre ellos y los suyos. Desde hoy seréis mi peor enemigo, pero tu hija podrá ser la esposa de mi hijo, porque terminarán uniéndose en matrimonio a pesar de nuestra voluntad, dijo seriamente don Nicolás. Por encima de todo está el honor, respondió severamente don Zenobio, y decida vuestro mozalbete que a mi hija le espera primero la parca que el tálamo. Al escuchar a Aníbal estas palabras tan llenas de odio, suplicó a su padre regresar a casa. De inmediato, aprestó la mejor cabalgadura, ciñó espada y empuñó arcabuz. Y luego, con devoción, inclinó la frente pidiéndole a su madre le diera la bendición. Voy a cumplir como caballero, voy a salvar a la mujer que amo, y si en ello va la vida, que así sea. Al escuchar esto, don Nicolás ordenó a todos sus hijos varones tomar las armas y a caballo le siguieran para ir a defender con honor el prestigio de la familia. Pero al llegar a las puertas de la hacienda vecina, Virginia salió al encuentro de Aníbal, previniéndolo del peligro, aunque al hacerlo, ella misma recibió la plomería que estaba destinada al joven. Ahí mismo cayó al suelo mortalmente herida, por lo que se inició un descomunal pleito que duró hasta la noche, teniendo como resultado la muerte de los enamorados
y de otras muchas personas. Cuenta la leyenda que el único que sobrevivió fue don Nicolás, quien al anochecer se montó como pudo en su caballo y cabalgó hasta donde le dieron sus fuerzas. Días después, él mismo relató que al recibir un fuerte golpe en la cabeza, sintió que caía en un abismo sin fondo y que de entre las nubes salió un hombre grande y fuerte que le dijo con suavidad: «No temas, estoy contigo». Sin saber cómo, quedó erguido, de pie, al borde del arroyo, al lado poniente sobre una gran roca que en la actualidad se conoce como Arroyo de Pie de Gigante. Ahí se dibujó extrañamente una huella grande, lo que presumió el español como la muestra del pie de su Salvador, San Cristóbal. Lectores trotamundos, ¿qué te parecieron estas leyendas? Cuéntenme, ¿les recordó algún otro relato? ¿Saben de alguien que le haya pasado algo similar en su estado? Recuerden, si les gustó el video denle like, comenten, compartan y suscríbanse a mi canal. Gracias por escucharme. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.